comience la grabación cuando quiera con el señor doctor Gregorio. Sí, gracias. Buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a la sesión titulada Sistemas Energéticos Convencionales. A los expositores les recordamos que tienen 15 minutos para realizar su presentación y 5 minutos para preguntas y respuestas. Cuando falten 5 minutos para terminar la exposición, les haré un breve aviso verbal, al igual que cuando falte 1 minuto, así que no se espanten si de repente escuchan mi voz. Bueno, habiendo dicho esto, comencemos con nuestro primer expositor. Démosle la bienvenida a Martín Díaz Viera, quien en colaboración con Manuel Coronado, Eric Luna, Enrique Serrano y Gonzalo Zambrano Narváez, nos presenta la conferencia titulada Un modelo de flujo bifásico en medios porosos para la simulación de pruebas de laboratorio en centrífugas. Adelante, Martín. Gracias. Sí, muchas gracias, Gorgonio. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto. Ok. Buenos días a todos los que están presentes. Bueno, ya se mencionó el título, que es un modelo de flujo bifásico en medios porosos para la simulación de pruebas de laboratorio en centrífugas, y es un trabajo, como ven, multidisciplinario y que, bueno, que está iniciando realmente todavía. Aquí tenemos el contenido de la plática, no me detengo en esto. Los antecedentes de este trabajo es que la centrífuga es una de las técnicas más usadas para la estimación de curvas de presión capilar, sobre todo a escala pequeña, en tapones de roca. Y esta técnica consiste en que una muestra de roca saturada de un fluido relativamente ligero, por ejemplo el aceite, es inmersa, es sumergida en un recipiente con un fluido más pesado, ¿no? Por ejemplo, agua. Y se somete a una fuerza centrífuga. Y la fuerza centrífuga, entonces, en este caso es un papel parecido, análogo a la fuerza de gravedad en procesos de inhibición espontánea. Recientemente, hace como 1 año aproximadamente, en el Centro de Tecnologías para la Exploración y Producción del Instituto Mexicano del Petróleo, se ha construido una centrífuga industrial. Estas centrífugas industriales son grandes. Aquí se ve una imagen, si está pequeña, pero se ve, es algo grande, un equipo grande. Y estas también se conocen como geocentrífugas o centrífugas geotécnicas, ¿no? Que se usan para otros propósitos también, ¿no? No solo para este propósito en particular. De hecho, no es tan común el uso de estas grandes centrífugas para el propósito que nosotros perseguimos, que es estimar curvas de presión capilar a altas aceleraciones, hasta 100 G, esta permite, y en muestras de roca más grandes, no tan pequeñas, es decir, que son tapones de unos pocos centímetros, sino que se podría hasta medio metro. Entonces, el objetivo ya particular que perseguimos de este trabajo es desarrollar un modelo de flujo que permita simular correctamente los resultados experimentales. Y, en general, establecer una metodología para la estimación de las curvas estas de presión capilar y además, permeabilidades relativas. Bueno, entonces presentaremos un modelo de flujo bifásico, en este caso va a ser incompresible, en 3 dimensiones, que considera el efecto de la fuerza centrífuga para la simulación de las pruebas de laboratorio. Se mostrarán de manera sistemática las etapas de desarrollo, si brevemente, desde el punto de vista matemático, numérico y computacional, y finalmente se va a validar el modelo usado, usando datos en un caso de estudio publicado. Entonces, la metodología de modelación no me voy a detener mucho en ella, otras veces la he platicado, sencillamente la voy a mencionar. Tenemos un problema, ese problema lo abstraemos y se vuelve un modelo conceptual, y a partir de ahí, modelo conceptual, es decir, que son todas las hipótesis de supuestos del modelo, podemos desarrollar un modelo matemático. Este modelo matemático hay que resolverlo de alguna manera, y entonces una de las opciones es decir, o mayormente para su implementación computacional, es discretizarlo, y estos son los métodos numéricos que nos permiten entonces codificar en un código de computación, y ya con esto debemos primero validarlo en algún caso conocido o publicado o en una solución analítica, y después ya podemos aplicarlo a casos de estudio, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nuestro modelo conceptual en este caso, si son bien conocidas las condiciones, o si las restricciones e hipótesis de un modelo de flujo bifásico en un medio poroso, por ahora estamos pensando que es homogéneo, ¿no? Que es homogéneo, isótropo, es decir, es un medio poroso idealizado, pero eso se puede después
extender a casos más heterogéneos, ¿no? Entonces, básicamente hay 3 fases, 2 fluidos, agua y aceite, y hay una fase sólida, ¿no? Y cada una está formada por una sola componente, cada una de las fases, ¿no? En este caso, la roca, que es la fase sólida, se considera incompresible o ligeramente compresible. Tenemos 2 casos en realidad en el modelo, sí, pero hoy vamos a presentar solamente el caso incompresible. Los fluidos también pueden considerar incompresibles o ligeramente compresibles. Y es decir, aquí la clave, lo importante, lo diferente al modelo estándar bifásico, de flujo bifásico en medios porosos, es que se van a incluir los efectos, además de los efectos hidrodinámicos y gravitacionales, se va a incluir el efecto de la aceleración debido a la fuerza centrífuga. Entonces, nuestro modelo matemático, ¿cómo lo desarrollamos? Bueno, de manera típica se escriben las ecuaciones de balance de masa de estos componentes que forman estas fases. Esto da lugar a unas ecuaciones diferenciales parciales generales. Entonces, en particular, ya para el caso incompresible, tenemos una ecuación de balance para el agua y tenemos una ecuación de balance para el aceite. Aquí, bueno, la porosidad es phi, la SW es la fracción de volumen de la fase agua, que es la saturación del agua, y las V son las velocidades de cada una de estas fases, velocidad del agua, velocidad del aceite, pero es la velocidad de Darcy en realidad, y las Q son los términos fuentes. A partir de estas 2 ecuaciones, y considerando una generalización de la ley de Darcy, la cual toma en cuenta, además de la fuerza de gravedad y la hidrodinámica, también la aceleración la aceleración debida a la centrífuga, en el término adicional que surge en esta forma de la ley de Darcy, está formado por la densidad de la fase, la velocidad de giro, que es omega, pasar al cuadrado, por el radio vector de giro. Entonces, ese término constituye la densidad por la aceleración debido a la fuerza centrífuga, que es lo nuevo en este caso. Pues haciendo después ciertas manipulaciones, detalles, etcétera, eso está bastante documentado en la literatura, en particular en algunos trabajos de Chen y míos también. Es decir, siempre citan a Chen, a mí no me citan, pero no importa, es decir, está bien. En las ecuaciones que dan lugar a 2 ecuaciones: la ecuación de presión del aceite, una ecuación de presión del aceite. Esta ecuación de presión del aceite, lo único que debo llamar la atención, que es una ecuación elíptica, ¿sí?, de segundo orden, no lineal, altamente no lineal, porque depende también no solo de la presión, sino también de la saturación. Las movilidades dependen de la saturación, la presión capilar también depende de la saturación. ¿Okay? Y tenemos el término entonces adicional de la fuerza centrífuga. Y tenemos una ecuación para la saturación del agua. Esta es una ecuación más parabólica, deformada, ¿no?, donde otra vez altamente no lineal, ¿sí? Es decir, las movilidades y las lambdas dependen de la saturación del agua. También la presión capilar es una función de la saturación del agua. Y para que se complete este modelo, esas son las ecuaciones diferenciales, necesitamos relaciones constitutivas. En este caso, las relaciones constitutivas de las permeabilidades relativas, se va a usar un modelo estándar, que es el modelo de Bruce-Corey modificado, ¿no?, que es bien conocido, ¿no?, que tiene las saturaciones efectivas o normalizadas del agua, y que esta está formada por las saturaciones irreducibles o residuales de las 2 fases, del agua y del aceite. ¿Okay? Y están los términos estos de los conocidos como endpoints. Y para el caso de las presiones capilares, en este caso vamos a usar un modelo que es conveniente para este tipo de problemas, que es el modelo hiperbólico. Se ha considerado que este modelo es bastante bueno porque, sobre todo en este caso, como vamos a tener unos resultados experimentales, se le puede ajustar a esos resultados experimentales este tipo de curva de una manera mucho más flexible y es más universal para todos los comportamientos que pueda tener la curva de presión capilar, que puede ser desde el caso
completamente mojado por una fase hasta el otro, ¿no? Es decir, completamente mojado por aceite o completamente mojado por agua en este caso, ¿no? Pero depende de cuáles sean es decir, la fase mojante y la fase no mojante, ¿no? Entonces, este modelo hiperbólico también es algo, un estándar, o no muy común, digamos. Fue propuesto, bueno, varios autores, pero Donaldson creo que fue el que más lo popularizó, y entonces la presión capilar otra vez depende de la saturación efectiva o normalizada, pero tenemos 3 coeficientes que tenemos que ajustar, ¿sí? Y entonces, tiene una forma precisamente de hipérbola generalizada. Bueno, pues para la parte numérica, pues usamos lo estándar, una discretización de diferencias finitas hacia atrás en el tiempo. Eso es un esquema completamente implícito. Se usan elementos finitos en el espacio con elementos cuadráticos de Lagrange, tanto para las funciones de base como de peso. El mallado es en 3D y son tetraedros, aunque pueden ser otro tipo también de elementos. Un método iterativo como es no lineal, hay que usar Newton-Raphson, ¿no? Es decir, y para la solución del sistema de ecuaciones algebraicas se usa un método del tipo LU generalizado para matrices no simétricas. 5 minutos. Okay. Oh. El modelo de flujo fue implementado en COMSOL. Entonces, la descripción del problema está basada en la literatura en Andersen, de 2017, es relativamente reciente. Por cierto, esto parece que es algo que yo, que no soy del área, pensaba que esto era algo muy conocido, muy dominado, porque esto existe hace mucho tiempo. Vamos a decir, el problema es de una centrífuga de laboratorio pequeña, lo cual ya esto es un procedimiento bastante estándar. Sin embargo, hoy por hoy existe una fuerte discusión de este tipo de problemas bueno, los investigadores, ¿no? Digamos que aún no está muy claro cuáles incluso serían las mejores condiciones de frontera para este problema, ¿no? Entonces, se está en discusión, incluso propuestas de otras soluciones analíticas aproximadas, etc. Entonces, a mí me sorprende eso, yo que no soy originalmente petrolero, trabajo pero en esta área, pero no lo soy. Entonces, les mostré el esquema general de Andersen, pero no lo platiqué, pero la idea básica es que hay un eje, se mueve, hay una aceleración, hay una velocidad de giro que es omega, que es la que produce la aceleración, y entonces por el lado izquierdo, que es R1, es decir, el radio menor, está entrando aceite, y por el R2, que es la parte derecha, está saliendo el agua. Se supone que el núcleo está completamente saturado de la fase agua. Entonces me voy a ir más directo. Entonces suponemos que, bueno, nosotros propusimos, es un problema en una dimensión, pero estamos simulando en 3 dimensiones. Entonces agarramos y alargamos mucho nuestro cilindrito, es de 5 centímetros de largo y de 1 milímetro de diámetro. Las condiciones iniciales, dimos condiciones iniciales que tienen que ver con la presión. La presión de aceite va a ser la presión de entrada de la presión capilar, y la saturación del agua, como ya dije, va a estar completamente saturado de agua, entonces 1. Y en las condiciones de frontera va a ser todo, por todos lados, no flujo, excepto en la cara de entrada, que es la izquierda, ¿no? Pues ahí va a estar ya el efecto de la aceleración de la fuerza centrífuga que va a estar actuando sobre el aceite, que va a estar libre y va a estar entrando por la cara izquierda, y el agua pues tiene velocidad 0, porque ahí no hay agua, es decir, no está entrando agua ninguna, ¿no? Y en la salida, pues tenemos la saturación de agua a ser 1, y la presión del aceite va a ser la presión de entrada, de la presión capilar. Y bueno, tenemos todos los datos del problema, y hay 5 etapas donde se va cambiando la velocidad de giro, ¿no? Desde 470 revoluciones por minuto hasta 3500 revoluciones por minuto. Aquí vemos nada más que la malla, que consta de 961 tetraedros. Es importante que la malla sea óptima, que sea pequeña, y ahí eso después provoca problemas numéricos. Después quizás en las preguntas puedo aclarar un poco más esto. Y entonces lo que queremos es reproducir los resultados del artículo. Esta primera lámina lo que muestra es, del lado izquierdo siempre voy a mostrar los resultados, las gráficas de ellos, y del lado derecho mis resultados. Aquí estamos encontrando que es coherente nuestro resultado, aunque ligeramente está desplazado la gráfica que yo estoy obteniendo, y puede ser que alguna imprecisión en los datos
que está dando el autor, que no podemos completamente entender, ¿no? Probablemente, quizás podemos ahí volver a discutirlo. Pero en lo demás se está dando muy coherentemente, sin más que ya los voy a ir mostrando. Aquí están los perfiles de saturación a lo largo de la posición X, es decir, a lo largo del núcleo, desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, es decir, todo es dentro del núcleo lo que estamos mostrando. Están las curvas de presión capilar, las curvas de permeabilidades relativas, la de movilidad total y el flujo fraccional. Todo eso lo mostró el autor, y todo lo que mostró el autor lo estamos reproduciendo prácticamente de manera perfecta. Sencillamente aquí esto sí es mi convergencia, mi gráfico de convergencia, donde se está mostrando las etapas, donde la convergencia en cada una de las etapas, no estoy cambiando la velocidad de giro. Y bueno, pues la conclusión es que se logró validar el modelo, y queremos trabajar con otras condiciones de frontera. Las que propusimos son las que proponía el autor y parecen adecuadas. Entonces, esto hay que entenderlo, por supuesto, al problema más complejo, que es de la geocentrífuga. Sobre eso va a hablar un poco más mi compañero Manuel Coronado más tarde, y va a discutir otras condiciones de frontera, y que además la complejidad que tiene la centrífuga esta, la geocentrífuga, donde el brazo también se está moviendo, etcétera, no está estático en la dirección vertical. Bueno, entonces, además también que hay que hacer un modelito de mínimos cuadrados para ajustar las curvas de presión capilar. Entonces hay unas referencias ahí. Gracias por su atención. Doctor Martín, muchas gracias por su presentación. Mil disculpas por el recordatorio, pero bueno, lo teníamos que hacer. La doctora Sandra nos va a apoyar en la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Sí, buenos días. Por los momentos no he recibido ninguna pregunta o voluntad de hacer alguna pregunta. Ok. Eric Morales. A ver. Hola Martín, puedes avanzar hasta una de las últimas donde estás mostrando las, bueno, por ahí, por ejemplo, la anterior, la siguiente. Efectivamente, o sea, de manera cualitativa el modelo o los resultados están siendo reproducidos, y efectivamente, como comentaste, hay ciertas pequeñas discrepancias, ¿no? ¿A qué crees que se pueda deber eso? Bueno, ya comentaste que puede ser porque el autor no transparenta tan fácilmente sus datos, ¿no? O en la publicación al menos no está todo el detalle. Pero, por ejemplo, en este caso también creo que estás usando algún tipo de función para, por ejemplo, los parámetros dependientes de la saturación, etcétera. ¿Hay diferencias entre lo que tú estás usando y lo que el autor está usando? Porque, vaya, sí hay diferencias en los resultados, ¿no? Correcto. Sí, bueno, debo aclarar que en el artículo realmente del autor, voy a ir a la referencia, de Andersen, es un modelo analítico. Se me pasó decirlo, ¿eh? Entonces, él lo que presenta es un modelo analítico como haciendo ciertos supuestos, es decir, eso ya al detalle tengo que, en condiciones de equilibrio. Es decir, esto se está idealizado todo, ¿no? Pero es bastante bueno porque entonces, precisamente para tener una idea de cómo debería resultar el comportamiento, ¿no?, del flujo en el caso de una centrífuga de esta escala pequeña de laboratorio, ¿no? Entonces está discutiendo todo esto, y él lo que propone es una solución analítica aproximada. Es decir, tampoco su solución analítica es la solución analítica, es decir, es perfecta, no tampoco. Entonces es una guía, te sirve de guía para establecer precisamente y poder comparar. En general, creo que la mayoría de los datos están bastante bien, y estamos convencidos de que sí son los datos, ¿no? Aunque eso siempre pasa en este tipo de publicaciones que uno quiere tratar de reproducir. Y sí reproduce muy bien prácticamente todo, excepto estos dos, es decir, los perfiles de saturación. Aquí lo que hay un problema, sobre todo, que yo quisiera sobre todo primero comentar, porque se ven, si los muevo, casi encajan. Entonces hay algo ahí que no queda muy claro, porque él dice que en la primera etapa, que es una hora, ¿no? Entonces las etapas, la primera etapa, perdón, es un día, de 0 a un día es la primera etapa, y son 470 revoluciones por minuto. Y entonces yo no puedo entender de que la saturación
promedio, esta gráfica es la saturación promedio dentro de todo el núcleo, se mantenga constante y 1. Eso yo no lo puedo entender, no tiene lógica ninguna. ¿Sí? Entonces, ahí en el primer punto. Entonces, en mi caso sí, pues enseguida, es decir, el cambio es muy rápido y enseguida hay un cambio en la saturación dentro del núcleo, ¿no? Es decir, que no va a ser 1, es decir, próximo a 1, y estamos hablando del promedio dentro de todo el núcleo, por supuesto. Es decir, es casi 1 porque apenas penetró el frente, entonces eso se ve en el esquema. Aquí. ¿Ven? Entonces, está entrando la fase aceite, está apenas penetrando el frente. ¿Qué es lo que esquemáticamente también se está viendo aquí? ¿No? Entonces, aquí no se está viendo toda la evolución del frente de saturación, ¿no? Solamente se está viendo para el final de cada etapa, ¿sí? Que es como se supuesto que alcanza el equilibrio. Las de él son analíticas, es decir, en ese sentido está bien porque yo pudiera eventualmente después superponerlas, pero por problemas de tiempo y no la puse, no la hice, pero yo puedo superponerla y estimar el error y todo, la diferencia, eso lo puedo hacer, y lo debo hacer, lo voy a hacer, pero entonces sí hay unas diferencias, pero sin embargo, lo que sobre todo el autor remarca más que son estos puntos de quiebre, es decir, que hasta dónde llegó el frente de entrada del aceite, eso lo está reproduciendo casi de manera perfecta. Prácticamente. Y claro, aquí, por ejemplo, se pueden observar unas oscilaciones, ¿no? Que puede tener inestabilidad numérica. Entonces, por supuesto, lo numérico siempre es aproximado y es una solución de compromiso. Yo pudiera hacer una solución numérica con mucho más precisión, pero a un costo muy alto de estar horas ahí esperando a que converja el problema. Esto demoró unos pocos minutos, es decir, no sé, que muy poco, es muy rápido lo que se está haciendo y eso me permite hacer muchas simulaciones, ¿no? De hecho, hice primero una malla mucho más gruesa, ¿no? Y simulé eso, que es una buena estrategia, y después hice una malla más fina y esa es con la que yo estoy dando estos resultados. Primero, y también en espacio primero, y después en el tiempo también refiné para que entonces tenga un resultado con mayor precisión, pero con todo y eso, todavía las puedo hacer con mucho más precisión, pero a un costo computacional alto, de que tengo que demorarse a quizás horas, ¿no? Y estos son unos pocos minutos, un par de minutos y ya se resuelve esto. Aquí hay una cuestión, además de todo esto, hay un asunto adicional que son los cambios estos que se convierten en saltos en la velocidad de giro, ¿no? Las etapas estas que pasa de 470 a 700 se supone que es como instantáneo. Sin embargo, no debe, si hago esto, numéricamente, eso es como un choque lo que estoy haciendo y eso se propaga. Bueno, ahí paro, pero si podemos interactuar, porque no hay otra presentación atrás de esta en este momento, por cierto. Está la de Daniel y no va a estar. Entonces, sin problema, podemos... Ok, disculpen, pero ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Pero no hay presentaciones, Sandra. La siguiente... No hay. La de Daniel no está. No hay. La retiraron, ¿no? Creo. No hay. ¿Sí? No hay. Lo dije al principio, sí. Por eso digo que con gusto puedo responder todas las preguntas que quieran todavía, pero si quieren ya paro y me puedo... Ok, entonces, disculpa, pero bueno, sigue con el orden de ideas. Okay. Sí. Creo que María Luisa tiene una pregunta. Sí. Y Rodolfo Camacho también. Rodolfo. No, Rodolfo es la que tengo yo aquí. Ah, ok, María. Ok, María Luisa primero y después Rodolfo. Hola, buenos días, Martín. Mira, lo que no veo es cómo captas el cambio de escalas de la presión con la saturación, para que captures los valores de la saturación, ¿no? Que cambia más rápido. No entendí. Ajá. El cambio en la presión y la saturación, los cambios de escala, el cambio que hay en la presión con respecto a la saturación cambia más rápido que la presión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo capturas eso?
O sea, al menos No eso tengo fue que acá. hacer nada especial. El modelo, es decir, en realidad, esto que dice que hay un cambio a nivel de escala, pues realmente yo no noto eso. No mostré ahora los cambios de las presiones, las tengo, lo puedo mostrar, ¿eh? Cómo están cambiando las presiones. Las presiones están cambiando muy suavemente, no hay problema. De hecho, las oculté por el problema del tiempo. Están acá atrás. A ver si que a lo mejor lo hago en un viaje y te la muestro. Un segundo. Pero en realidad no hay nada de eso. Yo no hago nada especial. Sencillamente es lo que estoy diciendo. Resuelvo el sistema de ecuaciones diferenciales. Hay una formulación variacional que es estándar. Uso elementos finitos estándar, todo lo estándar. ¿Sí? De hecho, puedo después mostrarte con más detalle a ti, particularmente la formulación que es. Pero no hay nada especial para eso. Es lo que quiero decir, ¿no? Nada, no se hace nada especial. Ok, de acuerdo. Gracias. Rodolfo. Martín, sí, gracias, Sandra. Martín, gracias por la presentación, está muy interesante. Una pregunta que me surge aquí es, comparando los resultados de condiciones de equilibrio, y viendo la lámina que estás mostrando, creo que desde luego la solución analítica tiene que considerar condiciones estacionarias para poder obtener la solución. Pero eso sí tiene consecuencias cuando la no linealidad empieza a crecer, ¿verdad? Claro. Cuando la no linealidad en este problema dinámico empieza a crecer, pues ya se empieza a alejar este resultado. Y esto me está, lo traigo a colación porque si quisiéramos, por ejemplo, calcular presión capilar para sistemas que están cambiando su resultado de presión capilar, sea porque está cambiando su permeabilidad o su porosidad durante el proceso, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tú agarras y tienes un núcleo y empiezas a inyectar agua, vamos a decir, con nanopartículas, ¿verdad? Porque quieres ver el efecto en las curvas de presión capilar, pues ahí estas condiciones estacionarias pues ya nos quedan muy, muy cortitas, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo Entonces, contigo, Rodolfo. sí, esta parte creo que sí es importante. Como que se va la voz, ¿no? Yo por lo menos no escucho. Sí, doctor, no sé qué puede Voy a pasar. acercar un poco más. Sí, sí, decía, la parte analítica pues es útil, tiene su ¿cómo se llama? Su valor, ¿verdad? Pero conforme empieza a crecer la no linealidad, nos empieza a quedar muy corta este tipo de soluciones, ¿verdad? Y mencionaba usar, por ejemplo, nanopartículas que con el agua, disueltas con el agua y hacer el Pero ahí hay un experimento. problema de transporte Bueno, también, la ¿no? parte Acoplado. estacionaria. Ahí habría un problema de Desde luego, transporte. sí, ¿no? sí, se complicaría más todavía, sí, Sí. desde luego. Ok. Pero sí, lo que estás Complica más. diciendo sí es clave. La cuestión de no linealidad es clave. Entonces, a medida que es más no lineal, estas soluciones aproximadas estacionarias no van a coincidir, por supuesto. Es decir, altamente más no lineal es muy difícil, ¿no? Pero bueno, asintóticamente se supone que sí, ¿no? Si uno hace es decir, las soluciones asintóticas, es decir, en el caso estacionario, deberían, ¿no? De converger a la misma, ¿no? En principio. Pero es que depende de cuán buena sea esa aproximación, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego, no quiere decir con esto de que la parte analítica se abandone, no. No. Simplemente que se vuelve más complejo, ¿verdad? Claro. Ya un método para un problema lineal, pues ya no Claro. lo es. Y hay Claro. que... Al contrario, Rodolfo, en este caso lo analítico fue muy bueno
porque nos permite constatar de que estamos más o menos bien. Es decir, yo no puedo estar seguro que estoy completamente 100% bien, pero esto me valida, al menos, aquí la clave son las condiciones de frontera. Yo creo que eso lo va a platicar mejor y lo reservo porque va a ser Manuel Coronado. Lo ideal hubiera sido que fuera el primero y después yo, pero bueno, así quedó. Entonces, aquí la clave son las condiciones de frontera, para que el problema esté bien planteado y para que sean compatibles con la formulación del problema. Porque entonces hace falta que sean condiciones de frontera, que sean más compatibles con, es decir, aparte que sea bien planteado con la formulación matemática y numérica. Entonces eso va a facilitar la convergencia del problema no lineal, sobre todo en este tipo de problemas que pueden diverger fácilmente. Aquí puede esto, con Newton-Raphson, es decir, cada 3 veces, dos veces diverge, una vez converge, si uno no le pone todo lo que debe ser, vamos a decir así, si uno no plantea bien el problema, la parte numérica no la controla, etcétera, puede diverger fácilmente. Eso sí. Eso sobre todo la parte de las, de acuerdo, las condiciones de frontera y las condiciones iniciales se vuelven, cualquier errorcito que se tenga ahí va a ser tiene mucho impacto. La compatibilidad entre ellas. Es decir, muchas veces estamos planteando condiciones de frontera incompatibles con las condiciones iniciales. Y eso es un problema, porque dice, bueno, si aquí es 1 y se supone que no es, ¿qué pasa, no? De hecho, Manuel Coronado tiene un comentario. Y gracias, Sandra. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, buen comentario, Rodolfo. Aquí la situación de la parte no lineal es fuerte al principio porque inicias cambiando la velocidad de giro de la centrífuga y entonces lo sacas del equilibrio y el equilibrio lo alcanzas después de mucho tiempo, a veces demasiado en la realidad, ¿no? Entonces, las soluciones en equilibrio son las que se alcanzarían al final. Y esa es una parte interesante porque, como mencionaba Martín, las condiciones de frontera que se usan para resolver la parte no estacionaria de arranque son muy importantes y en principio deben de ser compatibles con las finales, con las de equilibrio. Y debido a que la solución en equilibrio, el tipo de ecuación que se resuelve no tiene todo el proceso, no reproducen o no pueden no reproducir las condiciones generales. Y estamos usándola justo para estudiar lo que dice Martín, usar la solución estacionaria para inferir las condiciones de frontera que serían adecuadas a todo el proceso, lo cual estamos todavía investigando. No parecería que es simple, pero no lo es, y encontrar las que realmente reproducen la situación que nos interesa también es otro problema, ¿no? Pero es un punto fino importante, Rodolfo, sí. De todas maneras, para María Luisa, aquí está la gráfica de la presión. Lo que sí tiene graves problemas en mi caso, porque mi formulación es la formulación estándar, no es mixta, ¿sí? Son las velocidades. Entonces, digamos, la saturación puede estar tiene más inestabilidades numéricas producto de esto, ¿no? Porque se vuelve como una ecuación de transporte, ¿no? Entonces, sí, aquí como podemos ver, sobre todo puede haber, es decir, esta es la velocidad del agua y esta es la velocidad del aceite. Entonces, ahí sí no es tan suave la solución, las velocidades no son tan suaves. Y sobre todo cuando hay que acoplarlo a otros problemas de transporte de verdad, también eso tiene implicaciones, ¿no? Y que a veces tiene que usarse una velocidad promedio, no usar directamente la velocidad numérica. Claro,
Si hacemos una formulación mixta, probablemente, no, es casi seguro ese problema se van a resolver, pero aumentar los grados de libertad y entonces ahí ganas por un lado, ¿no? Pero pierdes por el otro, ¿sí? María Luisa tiene la mano levantada. Dale, Bueno, María Luisa. es que exactamente esa era mi pregunta. O sea, al final de cuentas, cuando tú planteas la formulación variacional, es un problema, te lleva a un problema de encontrar mínimo y máximo, un problema punto silla. Y por eso tienes que satisfacer la condición INSUB y por eso necesitas, por ejemplo, elementos mixtos o otra clase de metodología, ¿no? Y a lo mejor hace rato no lo planteé correctamente, pero esa es una problemática, ¿no? Primero, cómo calculas la presión y velocidad de tal manera que no tengas estas oscilaciones que se ven. Y eso es por un lado. Y después, por otro lado, están las escalas de los cambios en el tiempo, ¿no? De la presión y de la velocidad. O sea, digamos, esas dos problemáticas hacen que modelar flujos multifásicos sean difíciles, ¿no? Sí, Entonces, sí, estoy de acuerdo con tu comentario, pero si a mí no me interesa directamente la velocidad en este caso, en este caso yo no, directamente la velocidad no, porque no estoy acoplándola a una ecuación de transporte, es decir, la velocidad no me interesa en este caso particular, pues entonces en realidad no tengo gran problema con la presión, ¿no? Sí. Y lo otro que te comentaba es que sí, típicamente a las velocidades también se suavizan entonces, ¿no? Se promedian para evitar ese tipo de, ¿no? de comportamiento. Por supuesto, si hacemos otra formulación, le aumentamos los grados de libertad y vas a estar horas convergiendo. Esa es la realidad. Ese lo he probado también. Entonces sí, porque he probado también las formulaciones mixtas. Y sí, matemáticamente son más atractivas, ¿no? Pero no se usa, es decir, en problemas reales se usa relativamente poco por eso. Porque aumentas los grados de libertad. Esa es la dificultad fundamental, que tú tienes que mantenerlo. El costo computacional, ¿no? Es muy alto. Exacto. Es decir, que no se paga, ¿no? Entonces, para mí es suficientemente buena esta solución porque logro al menos bastante bien, ¿no? Reproducir. Entonces, por eso tengo que validarlo, ¿no? De ver que sí está dando algo sensato. Y sí, en general, en muchos problemas, este es el mismo prácticamente desarrollo que yo llevo ya años haciendo, lo que lo he ido mejorando, así, y lo tengo implementado en otras plataformas, ¿no? En Dumux, por ejemplo, hay una implementación en Dumux con volumen finito, ya no, ese es volumen finito realmente, no es con elemento finito. En Phoenix tenemos una con elemento finito, muy simplificada, y que entonces da resultados aceptables, vamos a decir, ¿no? Por supuesto que numéricamente y la precisión y todo va a ser mejor con mixtos, ¿no? Y una combinación de mixtos con Galerkin discontinuos, es decir, mixtos para la presión y Galerkin discontinuos para saturación, es de lo que yo considero que es la mejor opción, ¿sí? Esa es mi opinión. Por ahora, por la que yo he visto. Y volumen finito es una alternativa que también muy buena porque tiene menos grados de libertad. O sea, por eso predomina realmente no los modelos de elementos finitos, sino los de volumen finito, porque tienes muchos menos grados de libertad. Y paro, seguro que ya está el tiempo, ¿no? Ok. Gracias. Gracias. Bueno, voy a intervenir nuevamente. Agradecemos enormemente a Martín y qué bueno que se dio toda la serie de comentarios y preguntas porque se aprovechó el tiempo de la otra sesión. Y bueno, pues pasamos a la sesión de las 11:30 de acuerdo al programa. Y bueno, permítanme presentarles a Aarón Domínguez Torres, quien en colaboración con Iván Llanos Rivera, Enrique Serrano